¿Cómo están, amigos? Dios les bendiga. Un abrazo grande para todos los hermanos, a todos los ministros. Un abrazo a toda la iglesia Nueva Vida, en la iglesia Vida Real, en Chile, allí en Punta Arenas, a la Asamblea de Dios de Bolivia, todos los amigos que siempre nos saludan. El apóstol Fernando Vargas en Bolivia, todos los amigos. Quiero mandarles un abrazo grande, un abrazo fraterno para todos. Continuamos entonces ya para finalizar el tema que habíamos comenzado el fin de semana anterior, hablando de la iniquidad. Mire, preste atención. Habíamos estado viendo el Salmo donde David dice: tú eres el lugar de mi refugio, me preservarás del adversario, de mis adversarios o del adversario, es decir, la angustia, tiene que ver con la angustia, y con voces de cántico o cánticos de liberación me rodeará. Recuerdan que habíamos estado en ese tema y dijimos que lo íbamos a comentar ahora. Entonces, la palabra voces, que en la Biblia se traduce como cánticos, tiene tres significados. Y vamos a ir construyendo de ahí para que vea que lo que realmente produce la palabra. Dios le habla a David, Dios soltó sobre David una palabra profética que definía su destino. Y esa palabra en el hebreo es la palabra ranei. La palabra ranei está relacionada con la palabra semer. La palabra semer significa expurgar. La palabra expurgar es de donde viene la palabra purgante, ¿verdad? Significa sacar algo de adentro hacia afuera. Si alguno tomó alguna vez un purgante, sabe bien de lo que le estoy hablando. ¿Cuál es la idea de un purgante? Limpiarte. Entonces, el Señor dice: mi palabra, mi revelación profética sobre tu vida viene para expurgar, viene para sacarte todo lo de adentro, todo lo que no sirve. El segundo significado es podar. El proceso de la poda tiene como objetivo cortar o quitar las ramitas muertas de la planta. ¿Por qué? Bueno, porque la planta, por instinto, va a tratar de revivir aquella rama muerta y en su intento se va a desgastar y sus fuerzas se van a ir perdiendo y va a ir perdiendo el crecimiento y la capacidad de dar fruto. Entonces, el podador viene para cortar esas ramas y liberar a la planta de ese infructuoso esfuerzo. Al cortarla, la fortalece, y aunque al principio pareciera que fuera cruel, ¿verdad? Después la planta ve venir al podador y se pone contenta, aprende a gozarse. David tenía un área en su vida muerta. La iniquidad es como una rama muerta que no se puede revivir. No se puede revivir. Hay que podarla, hay que extirparla, hay que arrancarla, hay que desarraigarla, fulminarla, exterminarla. Entonces habrá un cántico. Todos los cánticos de David nacieron de una experiencia. Son el fruto de la poda del Padre sobre su vida. Son el fruto del expurgue. La palabra revelada se va a convertir en tu vida como un purgante que va a limpiarte desde adentro hacia afuera para afirmar tu espíritu. Afirmarse en tu espíritu la palabra revelada. Porque no hay un despertar si primero no se remueve. No hay un avivar si primero no se remueve lo que está adentro. Entonces, de ahí saldrá un cántico nuevo. Por eso, ¿cuántos salmistas hay que viven inventando cánticos de su propia carne o de su propia habilidad? Y lo que les falta es procesos. ¿Por qué? Bueno, porque cuando hay procesos hay vida, porque solo la muerte trae vida. Porque cuando algo muere en Dios está pronto a generar vida. Invariablemente los cánticos o los cantos que más nos ministran justamente fueron
inspirados, producto de un proceso. Entonces, la siguiente palabra es liberación, con cánticos de liberación. Esa palabra es la palabra pelet. La palabra pelet es una palabra muy interesante. ¿Por qué? Bueno, porque significa quitarse una carga, es decir, tirar una carga, soltar una carga. Y hay varios pasajes donde David usa esa palabra, pero la idea que se nos da es la de por ejemplo, un camello, ¿verdad? Cuando le ponen la carga encima, cuando el camello llega a su destino para que suelte la carga, ¿qué hace el instructor? Lo hace arrodillar. Entonces el camello se inclina, suelta la carga y la carga rueda lejos de él. Entonces los procesos de poda van a hacer que la carga de la iniquidad ruede cada vez más lejos de ti. El segundo significado es dejar ir. Entonces la pregunta es, a la carga, ¿quién la deja ir? ¿Quién deja ir a quién? ¿Usted deja ir a la carga o la carga sale de usted? La carga nunca te va a dejar ir. La carga jamás te va a dejar ir. Somos nosotros los que tenemos que dejarla ir. Pero no es fácil, porque es más que tu voluntad. Porque yo puedo decir renuncio a toda carga, pero no funciona. ¿Cuántas veces y cuánto tiempo hemos orado en esa dirección y sin embargo seguimos con eso? Entonces, si esa carga genera un peso en tu vida que tiende a estorbar la continuidad en el proceso para el cumplimiento de lo que Dios dijo, y hay una palabra que ya definió un trazo para tu vida, y con el trazo se ha definido un diseño, esa palabra en un momento determinado va a empezar a trabajar sobre tu vida, de tal manera que vas a poder soltar esas ligaduras de esa carga que uno lleva en sí mismo, es decir, en nuestra voluntad, hasta que se rompe. Entonces, cuando se rompe esa carga y cuando menos te diste cuenta, caíste postrado al suelo y la carga rodó lejos de ti. Todo eso justamente tiene que ver con los procesos, con las podas y con el expurgue. Entonces, la otra palabra es soltar amarras, ¿verdad? Esa palabra tiene que ver soltar amarras en un barco que está amarrado al muelle. El barco puede ser muy poderoso, puede tener unos tremendos motores, pero está amarrado al muelle y no puede hacer nada. ¿Cuántos creyentes hoy que hay que tienen tremendo potencial, pero no despegan porque las iniquidades lo tienen amarrado al muelle? No hablo de pecado, hablo de iniquidad. Entonces, cuando las voces se impregnan aquí adentro, comienzan a trabajar y comienzan a podar y comienzan a cortar toda ramificación que tienen emocional, espiritual, mental, hasta que comienza a cortar las cuerdas que amarran el barco. Entonces ahora sí es cuando el barco está listo para zarpar mar adentro y desarrollar su pleno potencial. Yo creo que la iglesia está viviendo justamente a través de todo esto que ha venido sobre nosotros. Dios está trabajando con la iglesia de tal manera que está rompiendo esas amarras a través de los altares, a través de la intimidad con el Señor, a través de la oración, a través del tiempo que necesitamos de estar justamente con Él. ¿Por qué? Porque llega el tiempo de zarpar mar adentro, llega el tiempo de desplegar las velas, llega el tiempo que viene el viento favorable, porque no importa cuán favorable sea el viento, si estamos pegados, amarrados al muelle, nada va a pasar. Pero Dios está cortando esas amarras. ¿Para qué? Para que el potencial de la iglesia, para que tu potencial se desarrolle al máximo. Sabemos que la iglesia arrastra iniquidades y nosotros conformamos la iglesia. La otra palabra es rodear. Con cánticos de oración, de liberación me rodearás. En el Salmo 50, el verso 23, Salmo 50, verso 23, dice: el que sacrifica alabanza me honrará. El que sacrifica alabanza, no dice el que me alaba, dice el que sacrifica alabanza. ¿Qué es una alabanza sacrificial? Bueno, por ejemplo, cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel. Es el canto que sale de lo profundo de tu ser cuando estás en medio de la poda,
en medio del expurgue, en medio del proceso, en medio de la circunstancia difícil, en medio de esa situación que muchas veces no sabemos qué es lo que va a acontecer. Ese cántico, ese es el cántico sacrificial. Cuando sabes que tenés un potencial y que es necesaria la poda, el expurgue, cuando sabes que estás a la puerta y que has caminado en la verdad, pero ahora viene una nueva etapa, viene un nuevo tiempo. Por eso es necesario todo el proceso, todo lo que se está viviendo. Por eso que la palabra está ahí operando en medio de este tiempo. En medio de este tiempo es donde sacás tu alabanza. Por eso el que sacrifica alabanza me honrará. Me honrará. Alabanza sacrificial es cantar con el corazón desde la cisterna. ¿Quién quiere cantar estando en la cisterna, estando en el proceso, estando en el pozo? Solo el que lo quiere honrar. En el Salmo 32, el verso 8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Te enseñaré. Después de que estés listo, comienza la enseñanza. La palabra hebrea para enseñar es yarás, que significa lanzar una jabalina. De la palabra yarás se desprende la palabra lluvia, que tiene que ver con derramar. En Joel 2:28, recuerdan, después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Yarás, de esta palabra también viene la palabra Torá y viene la palabra maestro. Y Él es el maestro que justamente nos enseña y nos procesa. Y después de enseñarnos y procesarnos, nos toma como si fuéramos una saeta, una jabalina, y nos lanza para que continuemos el camino que Él ya estableció para nosotros. Ese plan, ese propósito que tiene para nosotros. ¿Para qué? Para que continuemos, para que alcancemos mayores cosas. El mejor tiempo de David fue después del proceso. Después que Dios lo procesó fue cuando se afirmó como rey. Después que Dios lo procesó fue cuando tuvo las mejores victorias. Después que Dios lo procesó fue cuando el pueblo comenzó a honrarlo. Después que Dios lo profesó fue cuando el pueblo que estaba dividido entre Saúl y David se unificó. La unidad va a venir con el trato de Dios, con un líder que dispone su corazón. La unidad no es una estrategia, la unidad es un fruto. Y después de esto te va a lanzar. Entonces vas a cruzar la puerta, tus ojos van a ser abiertos y podrás ver lo que no habías visto hasta ahora. Se va a ensanchar tu espíritu, se va a ensanchar tu corazón. Entonces tu fracaso va a ser una victoria. Tu dolor se va a convertir en tu mayor alegría. Y lo que estabas esperando vendrá sobre ti. Y estas bendiciones vendrán sobre ti, dice la palabra, y te alcanzarán después que Él te haya lanzado al cumplimiento de lo que Dios ya ha establecido. Dios los bendiga.